Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y lo sé. Las promesas del Señor mías son. Malaquías capítulo 3 y también versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos y también hermanas, agradecemos a Dios y también agradecemos al Espíritu Santo, porque Dios despertó el espíritu de los ancianos y del pueblo de este lugar para llevarse a efecto estas conferencias, donde venimos a oír palabras de Dios. Y las palabras, dijo un hombre en la Biblia, dijo un hombre, un gran enseñador, nunca nos hará daño. A lo contrario, la palabra de Dios embellece su vida, hermana. Yo estaba leyendo que los jóvenes en Israel buscaban un lugar que se llama Engadi. Muchos jóvenes, muchas señoritas buscaban en ese lugar de Engadi, porque en ese lugar que se llama Engadi había una flor que se llamaba flor de aleña, que tan solamente se metía usted entre las flores. El olor de la flor de aleña penetraba en sus poros, en el poro del cuerpo de la gente, y algunos jóvenes que no llegaban a ese lugar, pero se encontraban con los muchachos, con las muchachas que iban a ese lugar de Engadi y decían: ¿tú fuiste a ese lugar de Engadi? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sentís? Es que siento el olor de la flor de aleña. Esa flor era una flor olorosa. Y por eso, hermanos, hoy es la palabra, porque esa flor de aleña, desde sus raíces hasta las flores, era una planta medicinal. Los jóvenes que tenían empeine, arrugas, algo en la cara, iban a ese lugar de Engadi, cortaban la planta, machacaban la planta, le extraían un aceite, se lo echaban en la cara, en el rostro. Los jóvenes que eran jóvenes ya canados, se echaban el aceite de a flor de aleña, las canas desaparecían y desaparecían las arrugas, los empeines y un montón de cosas en la cara. La cara de esos jóvenes quedaban bien finitos, porque ese aceite afinaba el rostro de los jóvenes y de las doncellas. Y ya las doncellas que tenían arruga en la cara, en el rostro,
desaparecía porque el aceite de esa planta afinaba el rostro de los mancebos y de las doncellas. Hoy es la palabra de Dios. La palabra de Dios embellece la vida de los jóvenes, embellece la vida de las señoritas, embellece nuestras vidas. Si ayer fuimos toscos, si ayer fuimos rudos, hoy no, hoy deberíamos ser diferentes, porque la palabra dice que la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Así dice la palabra. Esta vez, mire lo que dice Dios, que hizo Dios con los sacerdotes y con los hijos de Leví. Ahí miramos a unos sacerdotes que se estaban traslimitando y también a los hijos de Leví que se estaban traslimitando. Vino Dios, dice la palabra, dice aquí, mire, ¿y quién podrá soportar en el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hay un jabón para limpiar el cuerpo, pero ese jabón, por eso miramos ahí a David. David, cuando fracasó en el pecado que se llama adulterio, cuando él fracasó, cayó, él dijo: Señor, purifícame con hisopo. Dios vino y le restregó el hisopo a David, le quitó todo lo que era un David carnal. Hay muchas personas que no están de acuerdo, porque dicen ellos: ¿cómo es que ustedes ponen de ejemplo a David? Si David fue un asesino, si David fue un adúltero. Pero eso lo hizo David. Si usted se detiene para escudriñar la Santa Biblia, eso lo hizo David cuando David era un carnal, un carnudo. Un carnal le quita a la mujer de su hermano. Una mujer carnal le quita el marido a su hermana. Se va con otro hombre, pero eso tiene castigo. Vino Dios y vino a purificar a David. Le restregó Dios. Vamos pues, hermano, porque si usted, hay una palabra que la gente dice: si no quiere a las buenas, a las malas. Así hizo Dios con Manasés. Manasés, dice la Biblia, que él hizo más males que los otros reyes. Extravió el corazón de Israel, lo inclinó hacia los ídolos. Un rey hizo más males que los reyes paganos. Pero ¿qué hizo Dios? Dios despertó en los generales del rey de los asirios y encadenaron al rey Manasés. Le pusieron grillos en las manos, cadena de bronce en los pies y se lo llevaron. Y allá lo fueron a meter a la cárcel. Pero el hombre, cuando estaba en la cárcel, se humilló grandemente. Cuando salió de la cárcel, se volvió a sentar otra vez en el trono y sus grandes a la par de él. Entonces dice la Biblia que Manasés reconoció que Jehová era Dios. Ahora bien, con David, mire más, Dios castigó a David, lo afinó. Ahora Dios, mire, hizo que David cambiara, y ahora un David espiritual, un David con Cristo es diferente. Un creyente con Cristo es diferente. Una hermana con Cristo es diferente, hermana. Pero mire, ahora dice la palabra aquí. Estamos viendo, dice la Santa Biblia: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a la plata. Mire usted, mire cómo hace Dios. Va pues, hermana, usted que está ahí en la cocina general, en la cocina donde
de siervo, dice un rótulo por ahí, también hermano, donde nos están oyendo. Si usted no se deja, como dice la palabra, dejar que Dios, con su palabra nos afina a Él, pero si usted no se deja, va a venir Dios. Y miremos, hermanos, Dios tiene un horno para afinar a los creyentes. Lo va a afinar a usted, pero ya le digo para qué queremos llegar a ese lugar, donde está el horno, donde Dios purifica al creyente, a la hermana, al hermano. ¿Para qué llegar ahí? Hay un himno que dice es mejor obedecer, pero veamos, pues, ¿dónde purifica a Dios? ¿Dónde afina a Dios al creyente? Él tiene también donde afinarlo, pero no queremos llegar ahí, no queremos llegar. Miremos la palabra, vamos a ver Isaías, miremos qué nos dice. Ya estamos mirando, ya estamos para terminar estas conferencias. Viene Dios con su palabra, Isaías 48, miremos pues. 48 vamos a ver, y vamos a ver qué nos dice la palabra. 48, vamos a ver, versículo es 10. Miremos qué dice. He aquí, te he purificado, no como a la plata. Ayer estaba viendo yo que la plata es un metal que vale. La plata es un metal que vale. Pero el hombre que conoce, para sacar una plata fina, lo mete en el juego y le quita todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Le quita todas las inmundicias a la plata. La plata es un metal muy precioso. El oro, no vamos a decir el oro más codiciable del mundo, el oro Ofir, el más codiciable del mundo. Pero ahora pues, usted es importante y también usted, hermana. Bueno, ahora dice la palabra, dice, he aquí, te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Va, ahí mete Dios. Mire pues, hermano, pero no queremos que llegue usted a un horno de aflicción. Dios metió al mundo entero en el horno de aflicción. Metió a Dios. No sé qué día yo oí decir de un enseñador, el diablo fue el que mandó ese COVID-19. No fue el diablo. Está muy equivocado usted. Enseñadores, no vayan a estar enseñando que el diablo mandó el COVID. Lo mandó. Dice Dios, dice Dios que mandó las enfermedades a Egipto. Y hay muchos textos. Anoche también estaba mirando que Dios es el que le da permiso al diablo le dio permiso ahí para herir a Job con una maligna sarna, pero le dio permiso. Y ahí miramos que Cristo le dijo a Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos. El diablo va a Dios y le pide, yo voy a zarandear a fulano de tal, lo voy a zarandear. Mire usted, el diablo tiene su zaranda y también Dios tiene su zaranda. ¿Y para qué sirve la zaranda? Para apartar el trigo, separar el trigo bueno con la basura. Y también Dios tiene su zaranda. Dios zarandeó a Israel. Pero miremos pues, esta vez, ya le vuelvo a repetir, Dios quiso poner este horno. Pero miren pues, no queremos que usted llegue a ese horno. Una hermana me visitó a mí, habiendo salido de esa enfermedad del COVID. Me dijo la hermano Miguel, gracias a Dios. En el cuaderno de Dios estaban escritos todos los que se fueron. Y usted se quedó porque Dios sabe que usted tiene que enseñarnos la palabra. Mire, pero estamos viendo que cuando el creyente no obedece,
Ahí tiene Dios su horno y mete al hombre, al creyente, en el horno de la aflicción. Lo hace sufrir. Lo hace sufrir, hermana. Oiga, pues, hermana, porque ya le digo, hay muchas hermanas con orgullo. Ay, Dios. ¿Sí? También el orgullo del hombre, ¿va? Pero no queremos llegar a ese lugar. Antes mejor obedecer la palabra. Si las hermanas allá en la cocina, donde están oyendo la palabra, ahí hay hermanas, porque hay hermanas que con un carácter muy fuerte, y esto deben de ver los ancianos, no nada más de poner hermanas en tal lugar, en dichos lugares, porque hay hermanas que son fuertes de carácter, hacen llorar a las demás, pero eso Dios lo va a llevar al horno de aflicción, hermana. Dios lo va a llevar y lo va a poner finita. No sé si les he contado. Yo le dije, un hermano me dijo, hermano Miguel, ¿va a venir usted a la conferencia? Ay, hermano, le dije yo voy a llegar, pero ya no voy a ir a comer a ese comedor, le dije. Ya no. ¿Por qué? Ay, Dios. Ahí hay una hermana, le dije yo, aquí está don Ismael, mire. ¿Ah? Un hermano después de la reunión de la mañana nos invitó a comer. Y ya como a la 1 nos fuimos a comer, salió la mujercita. Pero pregúntele a don Ismael. Primero le dio duro a don Ismael y después me dio a mí. Y después le dio duro a otro predicador, pero así seriamente. ¡Ay, qué carácter! La siguiente conferencia, me dijo otra vez el hermano, iba a llegar. Ay, mire, hermano, le dije, yo voy a llegar, pero ya no voy a comer ese comedor, le dije. Y ya no, porque ahí hay una señora que cómo lo maltrata a uno. No, eso no se preocupe, hermano, me dijo, no se preocupe. Ahí en la oficina vamos a almorzar, vamos a desayunar y vamos a cenar. Pues. Llegó el tiempo de la conferencia. Yo llevaba una ayuda y lo fui a dejar al hermano y me dijo, ¿va a desayunar? Con mucho gusto. Ahí estaba desayunando cuando apareció la señora. Dije, otra regañada va a meter a esa santa señora o esa señora. Otra regañada me va a dar esa señora, Dios mío. Y no se iba. Y yo quería que la señora o la hermana, pues, se iba, porque ahí está. De repente se fue a poner en la esquina de la puerta de la oficina. Y yo no quería salir porque yo dije, mi regañada me va a pegar esa señora. Todo lo contrario. Cuando salí me dice, ¿qué tal, hermano Miguelito? Supe que lo operaron. Sí, le dije. Mire, hermano, ¿qué va a almorzar? ¿Qué va a almorzar al mediodía? ¿Qué quiere comer? Le voy a preparar su ensalada. Véngase, me dijo, y me llevó. Y ya no era esa mujer brincona. Ya no. ¿Ah? Bueno, ya tomé mi cafecito que me dio y todas las cositas. Y aquí lo espero, hermano Miguelito, venga a almorzar. Me dijo, y yo me fui con el hermano. Hermano, le dije yo, ¿y qué hicieron ustedes con esa señora que es muy regañona? Supimos que los regañó. Y le dijimos, en esta conferencia no queremos que nos va a tratar mal a los siervos. Si no cambia su carácter, se va para la carpa a oír la palabra de Dios. A veces las regañadas son lindas porque nos emparejan. ¿Ah? Mire, hermano, mire que dice la palabra de Dios. Estamos viendo lo que nos dice y mire, cuando usted no entiende, pues, Dios lo va a meter en el horno de la aflicción. Como el loro que se mete en el fuego, ahí los prueba Dios. Sale un oro excelente. Y después que usted ha atravesado la aflicción, usted oía en el primer mensaje, hay jóvenes muy finitos, muy elegantes los jóvenes. Hermanas también muy elegantes, ¿sí? Porque antes tenía un carácter fuerte, vino Dios y lo metió al horno de aflicción. Y lo sacó ahí, si pasó la prueba, ahora,
Por ahí hay una hermana, dice que se llama Abigail. Ay Dios, pero qué carácter de Abigail. Qué carácter de esa mujer. A pesar de que vivía con un hombre malo. Pero Abigail significa el deseo de mi madre. Fíjese usted, una mujer no solamente era bella por fuera, sino en el corazón, hermanos. Pero a veces necesitamos que Dios nos lleve al horno de aflicción, pero no espere que lo va a llevar. Veamos qué dice la palabra de Dios. Miremos pues, hermano. Bendito sea Dios. Y yo estaba mirando, David, antes de sentarse en el trono, lo probó Dios. Probó Dios la templanza de David. Fíjese. Y lo probó con sus propios hermanos. Y lo probó con un hombre que se llamó Simei. Ya mira usted a David sentado en el trono. ¿Quién ha quedado de la casa de David, de la casa de Saúl? A quien yo haga misericordia. Ha quedado un hijo de Jonatán, pero él vive en Lodebar. Está lisiado de los pies. Hay que ir a traerlo. Mi David odiaba a los cojos, pero sin embargo fue a traer a Mefiboset, mandó a traer a Mefiboset. Un hombre, mire usted, muy fino en el trono. Muy fino en el trono. Miremos qué nos dice. Vamos a ver lo que le decía el Salmo 66. Dios embelleció la vida de los sacerdotes y embelleció la vida de los hijos de Leví. Ya se estaban pasando los sacerdotes y los hijos de Leví, pero mire pues, vino Dios, los afinó. Ahora vamos a ver aquí qué nos dice la Santa Biblia. Miremos pues. Dice el Salmo 66, versículo 10 en adelante. Porque tú nos probaste, oh Dios. A veces vienen las enfermedades por prueba. Algunas veces por pecado y otras veces porque usted no vitamina su cuerpo. Va de trabajar y no se vitamina. Pero algunas veces vienen por prueba. Porque Dios tiene su horno. Mete al hombre en el horno de aflicción, hermano, lo mete. Ahí lo mete. Mi comunión, dice usted, no hay comunión. Mi comunión, hermano, no hay comunión porque usted fue muy duro con el pueblo. Trató muy mal y ahora está en el horno de la aflicción. Hasta que salga muy finito de ahí, Dios hizo volver a Manasés con todos sus hombres, pero lo afinó Dios. Lo afinó Dios. Lo metió en el horno de la aflicción. Segundo libro de las Crónicas, 33:10 en adelante. Ahí lo metió. Pues. Ay, hermano, dice mi comunión, hermano. Yo quiero mi comunión. No hay, hasta que no se ponga usted muy fino. Ay, ingrato, los hermanos no me quieren. Es que fulano de tal no me quiere dar mi comunión. No, es Dios. Es Dios. Mire, hermana, oiga lo que dice aquí. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Mire usted, ¿qué hizo Dios con Israel? Ay, los israelitas se estaban portando muy duros con los hermanos, sus hermanos pobres. Muy duro. Muy duro, pero vino Dios y los vino a afinar. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. Y nos sacaste a abundancia. ¿Ya ve?
Estaba mirando, hermanos, que cuando Nabucodonosor vino, sitió a Jerusalén, se llevó a los judíos y entre los judíos se llevó a Daniel. Pero no fue la fuerza de Nabucodonosor, sino era Dios. ¿Ah? Era Dios. No fue la fuerza de Nabucodonosor, sino era Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, pecaron los profetas, pecaron los padres, pecó el rey Joacim, pecó. Dios vino y se lo llevó. ¿Ah? Se lo llevó. Entre ese grupo que se fue Daniel, aunque fue para bien. ¿Ah? Aunque fue para bien para Daniel y para sus compañeros. Porque Daniel llegó a ser un hombre, superhombre en la corte del rey. Pero ahora estamos mirando lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Pero Israel, Dios lo metió en el horno de la aflicción. Israel recibió la purificación como el fundidor que le quita todas las inmundicias a la plata, quitándole todas las inmundicias de la plata. Ahora presenta una plata, pero una plata hermosa. Un oro. ¿Ah? Un oro. Ahí hay un hermano que dice, pero qué cambio que tiene el hermano. ¿No era así? Sí. Dios lo metió en el horno, lo probó Dios, lo sacó ahí y él se dejó purificar. Oh, qué excelente, qué calidad. Pero no esperemos, hermanos, no esperemos, hermanas. No. Ya le vuelvo a repetir, la palabra dice que Dios embellece la vida del cristiano. Dios quiere que después que salgamos de estas conferencias, salgamos embellecidos, embellecidas. Ya no esa vieja mujer. Ya don Carlos decía, hay quienes tienen el carácter de Tecún-Humán y hay hermanas que tienen el carácter de la María Tecún. Pues fuera con ese carácter, porque Dios quiere buenos caracteres. Muy bien, terminemos porque el tiempo, no sé, es para nosotros muy veloz. Va a ver usted. Vamos a ver porque Dios quiere embellecer nuestras vidas. Jeremías. Miremos qué nos dice la palabra. Jeremías. Jeremías capítulo 9. Y vamos a ver, miremos qué nos dice. 9:7, Jeremías 9:7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré. ¿Ya ve? Mire usted, Dios, Dios, no le estoy diciendo yo, sino que yo soy como un instrumento. Voy a volver a leer el texto. Mire pues, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Pues hermanos, vino la palabra de Dios esta mañana. Y a saber qué palabra nos traerá Dios en el tercer mensaje. Dios quiere que usted sea una mujer muy elegante en la obra. Muy elegante en la obra, hermano. Muy elegante en la obra. Dios así quiere. Que seamos creyentes.
pero finos, no toscos. Ya oye usted lo que decía el hermano en el primer mensaje. Hay jóvenes que no saludan, también señorita. Y a veces que los taconcitos hacen que las señoritas, como las hijas de Israel, como las hijas de Israel. Vea usted Isaías 4:9, ahí está, ahí van las muchachitas, ahí en los pies llevaban unas cositas que cada paso que daba era un son, hasta bailadito hacían las andaditas eso, pero vino Dios, mire, vino Dios, le quitó el orgullo a las hijas de Sión. ¿Por qué? Porque no quiere Dios un pueblo de erguido, un cuello erguido, no. No quiere Dios un pueblo orgulloso, como dice la palabra, sino un pueblo amable, dulce, cariñoso, para que en todo el nombre del Señor sea glorificado y que Dios bendiga